Hola, iniciamos esta exploración de fuentes sumergiéndonos hoy en un material formativo muy específico, el de la Orden Franciscana Seglar. En particular, vamos a desgranar un análisis de los artículos 5 y 6 de su regla. Tenemos unos extractos de un documento que se llama Profundizando la regla de la Orden Franciscana Seglar y se centra en la palabra, la Eucaristía y la misión. La idea es, extraer las ideas claves sobre cómo vive su fe en el mundo de hoy un seglar franciscano, o sea, un laico con esta espiritualidad, ¿no? Según estos textos. Efectivamente. Y estos dos artículos son claves, son medulares para entender la espiritualidad y el modo de vida que proponen. Vamos a ver cómo el material invita a reconocer a Cristo en lo cotidiano, el rol importantísimo de la Eucaristía. También el llamado a la misión, una misión concreta, y la importancia, vital de la vida en fraternidad. Suena todo muy conectado, ¿verdad? Como un tejido. Entonces, empecemos a desentrañar esto. Quizás por esa idea que mencionaste de encontrar a Cristo en la vida diaria. ¿Qué quiere decir eso realmente, según el documento? Sí, es un excelente punto de partida, porque el artículo 5, tal como lo interpreta este material, lanza justo esa invitación, buscar activamente a Cristo viviente. Y aquí lo importante, lo que el texto subraya, es que esta búsqueda va más allá del templo, o de los momentos de oración. Es un llamado a reconocerlo en los hermanos, las hermanas, en la familia, en la comunidad, en cada encuentro. Entiendo la idea general, pero ¿cómo hace el texto para que no se quede en algo abstracto? ¿Menciona cosas concretas? Exactamente. Ahí está el punto. El documento insiste en que para San Francisco esto no era poesía, Era práctica de vida, una conversión de la mirada. Ver a Cristo en el otro significaba, y significa hoy para el seglar, acciones, muy tangibles. El texto habla de la escucha atenta, no solo oír, escuchar, de ofrecer ayuda concreta, de la paciencia, la comprensión, y algo muy fuerte, defender la dignidad de cada persona, sobre todo, dice, de los más necesitados, los más vulnerables. O sea que no es solo ser buena gente, es algo más profundo. Ver esa dignidad casi sagrada en el otro y actuar, en consecuencia. Precisamente, es cultivar la empatía y la humildad. El material lo pone como un ejercicio constante. Reconocer que cada persona, hasta la que nos cuesta, es portadora de esa presencia. Y eso, claro, cambia la forma de relacionarse. Qué interesante cómo lo aterriza, ¿no? Y esta búsqueda, esta mirada distinta, ¿se queda solo en lo personal o el texto la lleva a otros ámbitos? La extiende, sí, y de forma importante. El documento habla de reconocer a Cristo también en la Iglesia. Pero ojo, aquí es una aclaración importante. No verla solo como una estructura, una institución, sino como el cuerpo místico de Cristo, como una comunidad viva. ¿Y eso, en la práctica, para el seglar, qué implicaría, según este análisis? Implica participar, conscientemente, activamente. Ver a Cristo en los ministros, en la fuerza de los sacramentos, en la vida comunitaria. El material sugiere que tener esta conciencia, alimenta la vida espiritual personal, claro, pero también afianza el sentido de pertenencia, te mantiene conectado con la misión de la Iglesia. Evita, una fe vivida en solitario. Y supongo que aquí es donde entra con fuerza la liturgia, como decía el artículo 5. Hay una frase de San Francisco que destaca el documento, ¿verdad? Sí, una frase tremenda. El texto recuerda que San Francisco decía que no veía nada corporalmente en este mundo del Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y sangre. Esto subraya de forma, radical, la centralidad absoluta que se le da a la Eucaristía en esta espiritualidad. Vaya, absoluta centralidad. Eso nos lleva a profundizar más en este punto. Si la Eucaristía es tan clave, ¿cómo la describe el documento? Más allá de ser un rito importante. Es que va mucho más allá del concepto de rito. La presenta como el centro de la vida espiritual. Y también, muy significativo, como fuente de gracia y fortaleza. Esto, para el seglar, significa que no es un acto puntual, ¿sabes? Sino una fuente constante que alimenta la vocación en medio del mundo. Fuente constante. ¿Y cómo se nota esa alimentación en el día a día? ¿Da el texto alguna pista? Pues mira, es interesante cómo describe su efecto. Habla de transformación. La presenta como el sacramento de la unidad. Sí,
pero sobre todo como el lugar donde recibes la presencia real de Cristo. Y esa presencia, dice el texto, te da la fuerza para vivir la fe coherentemente. Cada vez que participas conscientemente, es como renovar tu compromiso, un impulso para cambiar, para reflejar más a Cristo en tu casa, en el trabajo. Hablas de transformación, de fuerza. El documento usa también la frase fuente de vida y esperanza y conecta esa presencia viva en la Eucaristía con el impulso para la misión. ¿Puedes explicar un poco más esa conexión? Claro, esa conexión es fundamental en cómo lo presenta el texto. La presencia de Cristo en la Eucaristía no es algo pasivo, es dinámica, infunde vida, renueva la esperanza, incluso cuando hay dificultades. Y esa vitalidad, esa esperanza, no es solo para uno mismo, te impulsa hacia afuera. Te llama, dice el material, a comprometerte activamente, a construir un mundo más justo, más fraterno. O sea, trabajar por la paz, la justicia, el bien común, encarnando los valores del Evangelio. Entonces la Eucaristía no acaba al salir de la iglesia, sino que te lanza al mundo. Exactamente. Podríamos decir que tiene una dimensión misionera, inherente en esta visión. Te impulsa a llevar ese mensaje, ese amor de Cristo que recibiste. Y no de forma teórica, sino con gestos concretos. Caridad, solidaridad activa, misericordia. Ahí, en tu entorno, familia, trabajo, amigos. Y aquí es donde ya conectamos de lleno con el artículo 6 que habla justo de la misión. Parece que la Eucaristía es como la gasolina para esa misión. Es una metáfora perfecta, ¿sí? El texto lo dice claro. Al recibir el cuerpo de Cristo, eres en cierto modo enviado a compartir esa vida que recibiste. Y ese compartir no es solo en la liturgia, sino en toda tu vida, en acciones, palabras, en tu forma de estar en el mundo. Por eso la Eucaristía fortalece el compromiso apostólico del seglar. Lo anima a vivir el Evangelio activamente, a llevar su luz a todas partes, pero con una atención especial muy franciscana a los que están en los márgenes, los más necesitados de compasión, de justicia, de paz. Mencionaste también antes que la Eucaristía fortalece la unidad y el compromiso con la Iglesia. ¿Cómo profundiza el texto en eso? Lo hace señalando como una doble unidad. Por un lado, una unidad hacia adentro, digamos, eclesial. Al participar en la Eucaristía, el seglar no solo se une más a Cristo, sino que se integra más en la Iglesia como comunidad viva, como parte del cuerpo de Cristo. Esto, dice el texto, refuerza el sentido de pertenencia, el compromiso con la Iglesia. Toda ella, incluyendo la comunión con sus pastores, papa, obispos, sacerdotes, y con su misión evangelizadora, es fuente de cohesión para trabajar juntos. Entendido. ¿Y la otra dimensión de unidad? La otra, muy marcada por el carisma franciscano, es una unidad hacia afuera, hacia el mundo. El material resalta el papel de la Eucaristía como sacramento de reconciliación y paz. Recuerda la figura de San Francisco como hombre de paz, ¿no? Pacificador en su tiempo. Y presenta la Eucaristía como la fuente que llama y capacita a los seglares a ser también ellos instrumentos de paz y reconciliación. Y esto en un mundo, bueno, como el nuestro, tan fracturado. Es una llamada potente a sanar, a construir puentes. Realmente la Eucaristía se dibuja como el corazón que late en esta espiritualidad. Alimento, fuerza, motor para la misión, vínculo con la Iglesia y llamada a la paz. Muy texto, muy completo. Esto nos lleva de forma natural al artículo 6 y la misión. El texto dice que los seglares son llamados a ser instrumentos de su misión entre los hombres. ¿Cómo define esa misión para el seglar? La define como un compromiso muy activo y personal, que nace del bautismo. El texto recuerda que el bautismo nos hizo sepultados y resucitados con Cristo. O sea, que no es una misión secundaria, es vocación propia del laico. E implica, según el documento, anunciar a Cristo de dos formas que no se pueden separar, con la vida y con la palabra. Con la vida y con la palabra. ¿Qué significa eso en la práctica, según el análisis? Pues significa que no alcanza con hablar de Cristo. Tu propia vida tiene que ser un testimonio coherente. El texto recuerda el ejemplo de San Francisco, que integraba oración y acción de forma profunda. Y esa misma integración se pide al seglar franciscano hoy. No es solo rezar, que es fundamental, claro, sino traducir esa fe en compromiso concreto en el mundo.
servicio a los necesitados, trabajar por la justicia social, promover la paz, la reconciliación. Ahí donde estás. Ser misionero en tu ambiente. Llevar el Evangelio al corazón del mundo con la propia vida. Entiendo. Y aquí el material mete otro concepto que parece crucial. La fraternidad. La describe como un lugar clave. ¿Qué papel juega la fraternidad en todo esto, en la misión, en la espiritualidad, según estas fuentes? La fraternidad. Sí, emerge en estos textos no como algo opcional, sino como algo estructural. Como el ecosistema necesario para que esta vocación florezca. El documento le da varias funciones, todas conectadas y vitales. ¿Cuáles serían esas funciones principales? Primero, la presenta como un lugar privilegiado de unidad. Pero no una unidad basada solo en simpatía, sino en el Evangelio, y nutrida y fortalecida otra vez la conexión por la Eucaristía. La fraternidad es vista como un espacio de comunión real, de apoyo mutuo, de trabajar juntos en la misión. El texto la pone como un contrapunto profético al individualismo de hoy. Un contrapunto al individualismo. Qué interesante. No es solo un grupo de apoyo, es como un modelo distinto de relacionarse. ¿Qué más? Segundo, es un espacio esencial de misión y testimonio compartido. Es donde los miembros se animan, se empujan, se sostienen para ser testigos creíbles en sus ambientes. Pero no solo individualmente. La fraternidad también piensa y hace acciones misioneras o de servicio como grupo. Juntos en proyectos de caridad, justicia, cuidado de la creación. El testimonio se vuelve comunitario, público. Tiene sentido que la misión no sea solo una carga individual. ¿Mencionaste también la formación? Correcto. Tercero, la fraternidad es un espacio indispensable de formación continua. Y el material insiste en que esta formación tiene que ser integral, no solo cabeza, no solo teoría, también espiritual y práctica. Es un camino juntos, constante, de crecer en la fe, de profundizar el Evangelio, el carisma franciscano. Y el acompañamiento mutuo es clave. ¿Recuerda cómo Francisco formaba a sus hermanos para vivir el Evangelio? Bueno, radicalmente en el mundo. La fraternidad seglar sigue esa línea. Unidad, misión compartida, formación integral. Cubre bastante. Hay más roles importantes. Sí, el análisis destaca otros. Cuarto, es un espacio seguro para reflexionar y discernir juntos. Es el lugar donde puedes compartir tus dudas, los desafíos de vivir la fe hoy, ¿no? Y recibir consejo, luz de los hermanos, para ver qué quiere Dios y cómo responder. Quinto, y muy ligado a esto, es una fuente vital de apoyo mutuo. El texto insiste, la vida franciscana no es un camino solitario. La fraternidad te sostiene en las dificultades, reza contigo, te anima a seguir cuando flaqueas. Y me imagino que conecta también con lo que decíamos de la Eucaristía y la paz. Exactamente. Sexto punto, y como cerrando el círculo, la fraternidad misma está llamada a ser un testimonio vivo de paz y reconciliación. Siguiendo a Francisco, ¿no? Que era un artesano de la paz. La propia vida interna de la fraternidad, cómo resuelven sus roces, cómo viven la comunión, debe ser un signo profético en un mundo tan dividido. Y desde ahí, trabajar activamente por la unidad y la reconciliación también hacia afuera. Bien, si intentamos como tejer todos estos hilos que fuimos sacando de los artículos 5 y 6 según este material, emerge una visión muy rica y también exigente de la vida del seglar franciscano. Hablamos de un esfuerzo constante por reconocer a Cristo en todos y en todo, especialmente en los que sufren, de alimentarse siempre de la Eucaristía como centro, como fuente de fuerza y motor para la misión, de asumir un compromiso activo, de evangelizar con la vida y la palabra en lo cotidiano. Y todo esto no solo, sino vivido, sostenido, formado y animado dentro de una comunidad, de una fraternidad, que es a su vez signo de unidad y de paz. ¿Resume bien la esencia? Creo que es una síntesis muy acertada, muy completa de lo que proponen estos textos. Es al final una llamada a vivir el Evangelio con coherencia profunda entre fe y vida, y con una cierta radicalidad evangélica, ir a la raíz, ¿no?, en medio del mundo. La fe no es vista como algo aparte, sino como algo que debe empapar y transformar todo. La Eucaristía va más allá de la devoción personal, es el motor que impulsa el cambio interior y el servicio al mundo.
Y la fraternidad se revela como ese ecosistema indispensable donde esta vida puede nacer, crecer y dar fruto, a través de la unidad, la formación, el apoyo y el testimonio juntos. Es realmente notable cómo se entrelazan, ¿no? La mirada a Cristo en todo, la Eucaristía como centro, la misión activa y el soporte de la fraternidad. No son piezas sueltas, es un todo coherente. Ciertamente, y quizás una reflexión final que podrían dejarnos estas fuentes, algo para seguir pensando. Se relaciona justo con ese desafío tan concreto, tan de hoy, de ser instrumentos de paz y reconciliación, como Francisco. En un mundo que vemos tan polarizado con tantos conflictos, tantas fracturas sociales. Si la Eucaristía es fuente de unidad y paz, y la fraternidad debe ser testimonio de eso, bueno, ¿cómo se traduce ese mandato, esa llamada, en acciones tangibles, en gestos concretos que vayan más allá de las palabras bonitas, ¿no? Sobre todo cuando el conflicto nos toca de cerca. Es una pregunta crucial, sobre la que el propio material, al poner estos acentos, parece que nos invita a seguir reflexionando y comprometiéndonos.